bien. Buenas tardes a todos ustedes. Tengo el honor de abrir esta mesa y presentar a nuestros dos invitados. El tema de la mesa, Julián Marías, 1914-2014, como por su propio título se ve claramente que es la conmemoración del centenario del nacimiento del filósofo orteguiano. Esta efemérides no nos ha pasado desapercibida a la Asociación Obrero-Materialista y se ha querido sumar a este conjunto de conmemoraciones. Y para hablar de Julián Marías, pues contamos con dos oradores importantes. Primero, Ignacio Gracia Noriega. Naturalmente, presentarle pues es algo así como innecesario, porque como todo el mundo sabe, pues es de sobra conocido no solamente en esta casa, es conocido en Asturias, en España y en Hispanoamérica. Se trata de un escritor prolífico y fecundo, y que, como no se pueden describir aquí ni hacer mención a toda su obra, pues sencillamente me remito a los géneros que él ha cultivado, ¿no? Desde la narración, la novela histórica, de entre las cuales siento especial predilección por Don Pelayo, claro, El rey de las montañas, una novela histórica bien documentada históricamente, como señala Juan Uría en el prólogo del libro, pero también ha cultivado pues la crítica literaria, el ensayo, la crónica, la gastronomía, la cinematografía, la tauromaquia, los cuentos, la montaña mágica. Vamos, en resumen, estamos ante un polígrafo de calidad. Escribe de todo y con calidad. Y entonces, ante esto, a mí se me ocurre sencillamente lo siguiente, es felicitar a los responsables de la Nueva España que lo contrataron y que lo mantienen en la plantilla, y no lo digo, no hablo por hablar, no es un flatus vocis, es decir, la prueba de fuego está en que he traído aquí justamente con la colección de artículos que he sacado yo de la Nueva España, en los que Gracia Noriega pues, nos ha escrito pues, sobre entrevistas en la historia, los indianos, en fin, territorios perdidos, mirador de sombras, bajo las nieblas de Asturias, en fin. Y conste que no soy el único que ha hecho esta especie de colección de artículos escritos por Gracia Noriega en el periódico La Nueva España. Y precisamente para terminar estas pinceladas que estoy ofreciendo aquí de nuestro primer interviniente, sí, hacer una referencia, echar mano de lo que podríamos llamar mi propia memoria personal en relación a las tertulias de las que él nos habla en el libro Vísperas del Nuevo Tiempo, tertulias que tenían lugar, me estoy refiriendo a tertulias del año 1965-66, esos cursos en los que yo coincidí con él, ¿verdad? Tertulias, como él dice, que se celebraban pues en bares como el Manolo, el Lito, y yo lo recordaría, y también en otros que no veo mencionado, como por ejemplo el Cecchini Viejo, o esto... Bueno, ahí no se podía hacer tertulia porque había un barullo tremendo y la gente cantaba. Pero así todo yo recuerdo alguna también. Sí, en la parte alta de Oviedo, en el mirador del Naranco, también recuerdo haber coincidido con él. Ahí se iba a conspirar, porque también la policía era muy vaga y no llegaba hasta ahí arriba. Tengo que decir que no tenían presupuesto para gasolina. Esas tertulias tenían un cariz pues, político-literario, y a ellas acudían pues, personajes que tienen relevancia aquí en Asturias, como por ejemplo pues, el historiador, profesor de Historia Gabriel Santullano, que también ha colaborado aquí en la Nueva España, o profesores de Lengua y Literatura como Ángela Paramio o Carmen Mourenza o Miguel Ángel del Hoyo, o profesores de Filosofía como José Antonio Brugos. Bueno, y un personaje desgraciadamente fallecido como Alfredo Mourenza, que le podíamos
catalogar pues de un trotamundos, ¿verdad? Bien, ¿y por qué hago referencia? Ah, bueno, hay que decir que los nombres que he pronunciado, pues los que pertenezcan a esa época saben perfectamente que era la plana mayor del Partido Comunista en aquella época, en 1965. Y Gracia Noriega era socialista, y entonces el hombre pues tenía que... Llevó por libre, yo pensé aquí el socialismo... Pero él tenía que bregar contra todos nosotros. Recuerdo yo lances muy curiosos. Bueno, ¿por qué digo esto? Sencillamente porque yo doy testimonio de que Gracia Noriega, que no era de la plana mayor como él ha indicado inmediatamente del Partido Comunista, pues era el que llevaba la voz cantante en esas tertulias. Esto es lo que quiero decir sencillamente, y muchos de nosotros que empezábamos a tomar contacto, pues qué sé yo, con la estética literaria y con la política, pues aprendimos mucho de Ignacio Gracia Noriega. Muy bien. El segundo interviniente es Rubén Franco González. La razón fundamental por la que está aquí es fundamentalmente porque prepara una tesis doctoral sobre la filosofía política de Julián Marías, dirigida por Gustavo Bueno Sánchez. Se trata de un joven prometedor, pertenece a lo que yo llamaría la cuarta oleada del materialismo filosófico, cuyo máximo exponente es, como todo el mundo sabe, don Gustavo Bueno Martínez. Es colaborador habitual de la revista digital El Catoblepas, y se da la circunstancia de que, de una manera más sistemática que yo, pues Rubén Franco recoge, recopila y traslada toda la producción dispersa de Gracia Noriega a lo que podríamos llamar al ámbito digital, ¿no? Bueno, pues dicho esto, lo que vamos a hacer en estos minutos, que nos quedan exactamente una hora menos unos minutos, dicho esto, pues decirles que vamos a abordar, para homenajear al filósofo orteguiano Julián Marías, dos facetas, dos solo, claro, de su producción. Podríamos decir la faceta literaria y la faceta de filosofía política. Naturalmente, de la primera faceta se va a encargar Ignacio Gracia Noriega, y de la segunda faceta, la filosofía política, pues Rubén Franco. Pues sencillamente le cedo la palabra a Gracia Noriega. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Tomás, que efectivamente fue compañero de curso, aunque más joven. Me parece que eras un curso tras que el mío. Sí. Pero de todos modos, con esto del paso del tiempo tan implacable, resulta que, por ejemplo, en este libro de 60 opiniones sobre Gustavo Bueno, que se acaba de publicar con motivo de los 90 años del maestro, pues resulta que, para mi sorpresa, me encuentro con que los más viejos somos, de los que colaboramos en la obra, somos Vidal Peña, Manuel Antolín y yo, y luego estás tú. O sea que, en fin, de 60, pues, en fin, tenemos todo lo demás es jovencísimo, ¿no? O sea, Tomás tiene, claro, ese mérito, que en realidad es un mérito, haber sido discípulo de Gustavo Bueno de la primera jornada, de ser de la primera guardia gustavista, en una época en la que efectivamente la Universidad de Oviedo era un poco la Universidad de la Regenta, en la que todavía no se habían producido los cambios que se producirían luego, en los que influyó además de manera importante el rector López Cuesta, a quien quiero recordar ahora con motivo de su fallecimiento. O sea, Teo fue un gran rector y un gran gestor y un gran relaciones públicas. En fin, aquella universidad no se parecía en nada a la universidad de ahora, masificada y tecnificada, ¿no? Menos en las dos facultades que compartíamos, el viejo casón de la calle San Francisco, que eran las de Derecho y Filosofía y Letras. Vamos, eran dos facultades literarias en las que, bueno, pues el aparato más sofisticado que podía haber por ahí era una máquina de escribir en la oficina que estaba en el edificio anexo.
En fin, de todos modos, bueno, aquello que dices, yo ya te digo, no, yo no pertenecí nunca al Partido Comunista, yo siempre fui una persona independiente. Lo que pasa es que yo pertenecía a una especie que entonces en la universidad era muy escasa, que era el independiente, y entonces a los independientes siempre nos lanzaban por delante y éramos gente pues muy estimada por aquellos, pues porque al final éramos los que llevábamos los palos fuera de la organización. Yo palos, la verdad, no llevé nunca, pero bueno. En fin, en cuanto a lo del socialismo, y en aquella época, en el 62 o 63, que empezamos en la universidad, el PSOE estaba en la cuenca minera, eran Emilio Barbón, Herminio el Joyero del Entrego y 2 o 3 más. Yo cuando entré en el Partido Socialista pensé que aquello que era un partido organizado y hubo que organizarlo desde el principio al fin, o sea, porque éramos ahí 4 gatos, eran Vigil, la mujer, Ludivina, era Chema Fernández, Ramón Rodríguez, el actual director del RIDEA, y poco más, o sea, a Suresnes, que fue donde hubo el cambio de rumbo del Partido Socialista, bueno, pues los delegados asturianos consiguieron que una asamblea a mano alzada, ¿no? O sea, que no se sabía ahí si llevaban 200 votos, como decían, que yo puedo constatar que no, porque luego yo fui el secretario de organización, y para conseguir 200 afiliados en toda Asturias tuvo que morir el general. Murió el general y pasaron algunos meses, casi un año, hasta prácticamente septiembre del 76, que fue cuando llegaron los carnés, o sea, que fue cuando empezó la organización del Partido Socialista. En fin, esto es lo que había. El hecho de que luego se haya convertido en un partido tan importante, pues, en fin, quiere decir que aquellas siglas tenían un atractivo. Y bueno, vamos a ir con Julián Marías, que es a quien conmemoramos. ¿Se oye bien, no? No. ¿No? Vaya. Es que no se oye de ninguna manera. Tampoco. Dile a Muñoz que... ¿Sí? Ahora. Ah, sí, ahora. Ahora puede que suena demasiado. Empezamos, pues. El hecho de que Julián Marías no hubiera sido un filósofo profesionalmente académico le convirtió en un escritor profesional que tocó los más diversos temas, además de los propiamente filosóficos, desde la crítica cinematográfica a la dirección de un diccionario de la literatura española en colaboración con Germán Bleiberg. No le debió resultar difícil la ocupación de escritor en general, más o menos periodística, ya que el propio Ortega era un periodista y algunos de sus discípulos más conocidos eran ajenos a la actividad académica. Uno de ellos era un aduanero ilustrado, otra una poetisa en prosa y, por mencionar al orteguiano asturiano más caracterizado, don Pedro Caravia, este prefería hablar en privado y creo que también en las clases. A mí no me dio clases porque yo hice el bachillerato en los dominicos y él era catedrático de filosofía en el instituto. En las clases, don Pedro, hablaba más de literatura que de filosofía y luego pues una serie de alumnos de los últimos cursos del bachillerato nos solíamos reunir con él en un bar del Fontán todos los jueves en Casa Bango y allí pues nos hablaba de los escritores del 98 que él había conocido y de que una vez vio cómo Unamuno y Valle Inclán se pegaban en una estación de ferrocarril, de cómo una vez fue a ver a Unamuno que estaba tumbado en la cama pero que sin embargo con la cabeza erguida, de Gabriel Miró, que don Pedro había sido novio de una hija de Miró
y que fue por lo que se introdujo en este ambiente. Y entre sus profesores recordaba de manera especial a Besteiro y a Zubiri. De Besteiro decía que no era marxista, sino que era un kantiano, pero que, bueno, claro, naturalmente cuando don Pedro hacía la carrera era cuando se estaban produciendo las convulsiones que dieron lugar a la proclamación de la República y naturalmente Besteiro iba poco a clase, si es que iba alguna vez. De Ortega, concretamente, don Pedro, pues solía contar anécdotas de carácter general y una circunstancia sí es importante, y es que don Pedro tenía proyectado hacer su tesis de doctorado sobre el cine y el único catedrático que encontró en Madrid que le dirigiera la tesis fue Ortega. Luego, claro, vino la guerra civil y no hubo ni tesis sobre cine ni dirección de Ortega. Ortega se marchó, don Pedro pues anduvo por ahí de un lado para otro, apareció en Cataluña de una manera extraña y llegó a ser soldado, que es una cosa rarísima porque tenía unos lentes que eran pues más gruesos que este vaso. Don Pedro no veía casi nada y, bueno, sin embargo, pues estuvo movilizado, por lo menos anduvo de uniforme. Yo vi algunas fotos suyas de uniforme, que fue donde conoció a su mujer, a doña Clotilde. Pues bien, el ámbito de Ortega está muy relacionado pues con la literatura. En realidad Ortega es filósofo para los alemanes y para los españoles es un periodista. Su prosa ha sido generalmente elogiada, aunque con excesos evidentes, como situarle como el mayor prosista español desde el siglo XVII acá, según ha hecho recientemente, entre otros muchos, el Marqués de Tamarón. Hombre, yo creo que Ortega es un prosista espléndido, decir que es el mayor desde Quevedo o Gracián o Saavedra Fajardo hasta nuestros días y que no hay ningún prosista que destaque, yo creo que no es del todo exacto, habida cuenta que en la época de Ortega pues hubo prosistas espléndidos como Valle Inclán, como Azorín, como Gabriel Miró, en fin, y no vamos a hacer aquí una relación excesiva de prosistas, de buenos prosistas. Unamuno, que también figura como filósofo en los manuales, era hombre que escribía muy bien, ¿no? escribía muy bien, no tenía el gracejo de Ortega y era un hombre que carecía de oído, de manera que tanto su prosa como su verso es duro y a Unamuno le pasa como a Calderón de la Barca, uno por tener demasiado oído y el otro por tener demasiado poco, pero ambos funcionan mucho mejor en la traducción, traducidos, o sea, Calderón, por ejemplo, pues se le quita ese soniquete del octosílabo y queda un poeta dramático pues de la altura de Shakespeare, y en cuanto a Unamuno, pues es un poeta metafísico magnífico. El verso español ya digo que es un poco duro, pero bueno, de todos modos ya digo que en aquella época en España se escribía muy bien, mucho mejor que ahora. En consecuencia, sus discípulos también escribían muy bien, por lo general, pese a que las ideas de Ortega sobre literatura fueron habitualmente nefastas, como su teoría sobre la novela, a la que se adhirieron novelistas tan insípidos como Rosa Chacel y Benjamín Jarnés. Yo no sé si hicieron alguna vez el experimento de leer a cualquiera de estos o algunos otros de estos novelistas que surgieron en torno a la revista Occidente, pero hombre, son ilegibles, son muy aburridos, aburridísimos. Hacer una novela sin acción, pues no es hacer novela, es hacer otra cosa.
Zubiri, haciendo un poco la guerra por su cuenta, intentó con la prosa española lo que Heidegger hizo con la alemana. Que el resultado no haya sido estimable debe achacarse más bien a Zubiri que a la insuficiencia de la lengua española como lengua filosófica, con la que Ortega y Marías no tuvieron dificultad. Los otros discípulos eran menos ambiciosos, como el aduanero Fernando Vela, que no pasa de ser un divulgador, o María Zambrano, que ya queda dicho que era una poetisa en prosa, con un estilo gaseoso, vaporoso, inconcreto, todo lo contrario de un lenguaje filosófico cuya principal exigencia es la precisión. Marías, sin ser un prosista tan brillante como su maestro y sin que su estilo presente características destacables, es un buen escritor que adaptaba su prosa a las circunstancias de cada día. Podemos calificar a su prosa como funcional, aunque se permitía introducir en ella aforismos y hasta greguerías, y quiebros a la manera de Bergamín, como cuando afirma que el hombre no quiere proteger a la mujer. Lo que en verdad quiere es tenerla en vilo, llevarla en volandas, escribe. Mas la prosa de Marías no depende del ingenio como la de Bergamín, sino del concepto. En sus escritos de mayor enjundia, los filosóficos propiamente dichos, no evita el dialecto gremial y salpica su texto con palabras en cursiva. Se trata de páginas tipográficamente académicas, aunque sin excederse. Tampoco abusa de las notas a pie de página, tal vez porque su ocupación de escritor en general le llevó a valorar que se escribe, como en su caso, para ser leído, antes que para hacer una erudición que a veces no viene al caso. En realidad, las notas a pie de página, cuando no son absolutamente necesarias, interrumpen la lectura y a veces pues te encuentras con que hay notas a pie de página verdaderamente disparatadas, aunque no mientan, ¿no? Como en una edición de las cartas de Santayana, que leí hace poco en la calle, una nota de pie de página en la que se dice que Bersoniano, o sea, Santayana habla de Bersoniano, y entonces la nota a pie de página del editor dice: Bersoniano es el que sigue la filosofía de Henri Bergson. Bueno, no miente, efectivamente es cierto, pero hombre, es innecesario decir una cosa así, ¿no? Vamos, en fin, es una baturrada, ¿eh? En fin, no hacer libros destinados exclusivamente al ámbito académico, sino al lector común, determina el estilo. Yo creo que lo mejora. Eso se lo dije muchas veces a don Gustavo. Don Gustavo mejoró mucho su estilo en sus últimos libros. O sea, cuando pasa de ser un filósofo académico a ser un filósofo mundano. ¿Por qué razón? Pues por una fundamental, porque tiene un público más amplio y ese público más amplio lo que exige es claridad. Lo fundamental es que el texto se entienda, y se entiende cuando está bien escrito, porque como decía Montaigne, escribir bien es pensar bien. Los que escriben con poca claridad es porque tienen la mente confusa. Marías le concedió importancia a escribir bien, aunque sabía que en determinados ambientes pretendidamente científicos escribir bien está poco menos que proscrito, o cuando menos no está bien visto. Es el caso de tantos escritores con pretensiones que parece que escriben a puñetazos, como Pepe Ronzal jugaba al ajedrez. Tantos se preocupan por la ideología que no se preocupan por la sintaxis. Dentro de determinados ámbitos académicos o ideológicamente vinculados a la academia o sencillamente ámbitos ideológicos, escribir bien puede ser considerado en el mejor de los casos una frivolidad. Y a este respecto, Marías escribe a propósito de don Ramón Menéndez Pidal. Ha descubierto la belleza literaria que cabe en su prosa y por primera vez la deja fluir confiado y gozoso. Cuando le digo que desde los 80 años ha empezado a escribir realmente bien, me confiesa tímidamente: antes no me atrevía. Antes no se atrevía, no fuera a ser que sus estudios históricos y lingüísticos fueran considerados como simple literatura.
Julián Marías alcanzó también una etapa en la que superó toda clase de complejos y dependencias y no solo se propuso escribir bien, sino hacerlo con desparpajo, recurriendo al exabrupto si lo juzgaba conveniente. Y así escribe en su Antropología Metafísica, capítulo 19. Hablar de igualdad entre hombres y mujeres es una de las más peligrosas estupideces que puede darse. Así lo escribe con todas las letras la palabra estupideces. Introduce, pues, elementos vivos en una prosa que por el asunto que trata se supone que debe ser aséptica. Algo con lo que había sorprendido, incluso escandalizado, 2 o 3 décadas antes Sartre, cuando en el existencialismo es un humanismo, un ensayo filosófico que se consideraba serio, hace referencia a los hermosos ojos de Michel Morgan. Michel Morgan, en fin, para las personas de la joven generación, que no están al día de lo que era el cine francés de los años 40, aquel cine en blanco y negro, en el que se hicieron películas magníficas, era una actriz que tenía efectivamente unos ojos muy bellos, no tan bellos como los de Elizabeth Taylor, todo hay que decirlo. Marías a veces también se permitía juguetear con su estilo en su obra menuda, pero debe tenerse en cuenta que la obra menuda es el complemento de la obra grande y muchas veces lo que permanece de un escritor. En una crítica del film El honor del capitán Lex, un western de André de Todd, director considerado como artesano, pero autor de obras como Los crímenes del Museo de Cera, en la que crea un ambiente muy próximo a Poe y Stevenson, Marías describe el paso de los caballos sobre la nieve, las colinas boscosas de Colorado, el reflejo del sol sobre las culatas de los rifles Springfield, con tanta plasticidad como si se tratara de un artículo de Hemingway sobre boxeo, en el que casi se escuchan los golpes y el deslizamiento del calzado de los pugiles sobre la resina del ring, y el impacto de los golpes y el sudor que se esparce cuando se voltea la cara del boxeador al recibir un golpe. Efectivamente, cuando hay una buena iluminación de las películas en blanco y negro, se ve cómo salta el sudor cada vez que reciben un puñetazo. Como crítico cinematográfico, la labor de Marías es muy importante porque fue de los primeros en valorar en España, desde su alta posición intelectual, al cine norteamericano frente al cine europeo de mucha mayor pretenciosidad, y todo hay que decirlo, pues un poco más plumbeo y un poco más aburrido. Ayer, por ejemplo, pusieron por televisión Hiroshima Mon Amour, una película mítica hace medio siglo, y bueno, el comienzo está muy bien, pero llega un momento en el que decae y aburre un poco. No con eso digo que Hiroshima Mon Amour deje de ser una gran película. En cualquier caso, pues Marías, como crítico, por lo menos se refería a otro tipo de películas, a Río Rojo de Howard Hawks o a El Camino de la Gloria de John Ford y otras películas clásicas que hoy día son generalmente admitidas en todo el mundo y además admitidas de una manera casi unánime, ¿no? Es aquella anécdota de los 2 periodistas de Cahiers de Cinema que van a hacer una entrevista a John Ford y queriendo liarle, considerándole que era un hombre que no debía de estar muy al día, le preguntan por Ingmar Bergman, dice, ¿y usted vio alguna película de Ingmar Bergman? Dice, no vi ninguna, pero sé que es un sueco que dice que yo soy el mejor director de cine del mundo. Ahí queda la cosa, ¿no? Pues muy bien, en este sentido, Marías hizo una crítica cinematográfica que en España se llamaba Cayerista, por referencia a Cahiers de Cinema, en contraposición a Positive, que era una revista que defendía un cine más bien ideológico y que en España tenían sus representaciones respectivas en Fil Ideal y en Nuestro Cine. Nuestro Cine, que ahí dominaba a César Santos Fontenla, mientras que en Fil Ideal empieza precisamente uno de los hijos de Julián Marías, Miguel Marías, luego un buen crítico de cine a quien tuvimos oportunidad de ver en muchos de los programas, aquellos magníficos programas de Qué grande es el cine de José Luis Garza.
Tanto en el cine como en la literatura, Marías valoraba la obra antes que su contenido, y así escribe a propósito de don Pío Baroja. Tiene poco sentido irritarse con Baroja por sus ideas como apoyarlo por ellas. Lo admirable, lo prodigioso de Baroja es la narración que fluye por debajo, el desfile pintoresco y entrañable de tipos humanos que se afanan, se agitan, sufren, ríen y mueren en millares de páginas llenas de sinceridad, animación y gracia, de agudeza, invención y humor. Esto es lo que pervive y, si no me equivoco, vivirá por siglos. Es de lo más sensato que se ha escrito sobre el autor de La lucha por la vida y Zacarín el aventurero. Hay que dejarse de tonterías cuando se lee una buena novela y sobre todo una novela entretenida como eran las de Baroja. Se lee porque son novelas que están muy bien hechas, no por lo que diga Baroja cuando se pone a pontificar o a despotricar contra todo divino y humano. Como bien dice don Gustavo, la ideología pertenece a otro ámbito, que es un poco la famosa, el famoso intercambio de ideas con Severo Ochoa, que queda reflejado en este tebeo tan bien hecho y tan simpático. O sea, porque una persona sea premio Nobel, pues no puede, desde luego, opinar sobre todo ni tener ideas sobre todo. En cuanto a Marías, tenía ideas previas sobre literatura, sin duda, ya que le dedicó muchas páginas a dilucidarla, no por medio de abstracciones, sino atendiendo a cada caso concreto y sin renunciar a la literatura propia, por lo que escribe, por ejemplo, a propósito de Shakespeare, que al entrar en Shakespeare se tiene la misma impresión que al entrar en un bosque. Las palabras todas están estremeciendo, están vibrando, como las hojas agitadas por el viento. En cuanto a la literatura española, destaca su universalidad. Es una literatura universal, dice él, no solo por la literatura que se escribe en España, no solo por la literatura de sus grandes momentos de los siglos de oro, siglos XVI y XVII, luego la de la generación del 98, luego la del 27. No, es universal porque además tiene una proyección universal en Hispanoamérica, en la que también existen y se crean escritores universales, como por ejemplo Alfonso Reyes o Octavio Paz, cuyo centenario, el centenario de su nacimiento, se celebra, por cierto, ahora, este año de 1914. Curiosamente, Octavio Paz, que es el más orteguiano de los escritores que no fueron discípulos de Ortega, que no fueron discípulos directos de Ortega, nace el mismo año que Marías, los dos en 1914, como digo. Continuando sobre la universalidad de la lengua española, afirma que ante el proyecto de retirar las humanidades de la enseñanza, que en parte pues, dio como resultado esa entre memez y burrada, ¿no?, de acabar con la enseñanza de lenguas clásicas, ¿no? Él considera que disminuir o hacer desaparecer la literatura de la enseñanza es una de las pocas cosas que contribuirían más a la descapitalización del español, a la descapitalización del hombre español y de la lengua española, naturalmente. Cuando la lengua se empobrece, el hombre se empobrece, ¿no? Y hay que tener en cuenta aquello que decía Coleridge, de que los ingleses de su época tenían un léxico infinitamente más pobre que el léxico de la obra de la época de Shakespeare o de Ben Jonson. En fin, ¿qué podemos decir nosotros del léxico actual en relación con el léxico de Góngora, con el léxico de Quevedo, con la frase exacta de Fray Luis de León o de Cervantes, con el verso que fluye como un río del Garcilaso de la Vega? En fin, abandonar los estudios literarios, los estudios humanísticos. A Marías le parecía que no solamente
solamente es una pérdida intelectual, sino que es también una pérdida de identidad y de identidad del país donde toda esta lengua y toda esta literatura y esta filosofía y este pensamiento, porque aunque se diga que en España no hay una filosofía, vaya si la hay naturalmente, y claro que hubo filósofos españoles, eso es empobrecer, eso es destruir España. Marías, por lo demás, fue uno de los últimos, y esto ya le dejo la palabra aquí a Rubén Franco, fue de los últimos españoles que no rehusaron nombrar a España, rectificando en este aspecto la frivolidad de Ortega, padre espiritual, avant la lettre, del engendro autonómico, aunque la mayoría de los padres de la patria que lo llevaron a cabo no lo supieran y todavía hoy no se enteraron. No se enteraron de que en realidad no estaban haciendo una nueva distribución territorial de España, sino que eran orteguianos, uno de los momentos en los que Ortega pues andaba el hombre más despistado o hablaba por hablar. Bueno, pues nada más, muchas gracias por su atención y pasa aquí ahora a hablar Rubén. Pues nada, le damos la palabra a Rubén Franco, que va a abordar la faceta de filosofía política de Julián Marías. Tiene la palabra Rubén Franco. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos, que no se oye, me parece. ¿Se oye? Sí, ahora sí. ¿Se oye? Toma. ¿Se oye? Sí. Que en primer lugar digo que buenas tardes a todos ustedes esta tarde soleada de verano casi, por asistir aquí, y también a los que nos están viendo por internet. Y por supuesto a la Asociación Nódulo Materialista por eso, por haber organizado este acto que sirva de homenaje a la figura de Julián María, ¿no? Y también por compartir mesa con Ignacio, ¿no? Con todo un honor. No es exactamente, como dice Tomás, que vaya yo a hablar de la faceta política, la filosofía política en Marías. Eso ya, pues eso, he tratado en otros sitios, aunque algo diremos, claro. Pero entonces, eso, a la hora de esta intervención, breve intervención, de 20 minutos, 25 minutos, la cuestión es eso, de qué hablar, ¿no? Entonces, ¿cómo plantear esto? Que si hacer un breve recorrido de la figura de Marías, vital y académica, profesional, o eso, centrarnos en algún aspecto concreto, como puede ser político. Entonces, vamos eso, pues claro, el problema siempre es ante un auditorio amplio y plural, no especializado en filosofía, no tendría sentido, por ejemplo, si nos centrásemos, que sí, en ontología, ¿no? El padre Garte, que es una tesis famosa, o lo que sea, ¿no? Entonces vamos a hacer eso, una especie de recorrido rápido, acabaremos, vamos a ver la intención principal o primaria ahora, en eso donde ha acabado Ignacio, casi, en la transición, digamos, la repercusión que pudo tener Ortega, Marías también, digamos, el papel por, ya lo vimos después, pero por incauto, por ingenuo, por su visión de las regiones, el regionalismo, las nacionalidades, cómo influyó en la Constitución, su papel de senador real, cómo puso ciertos límites, bueno, lo vimos después, la idea de nación, de nacionalidades, y el efecto que tiene después en lo que encontramos hoy, en 2014. Pero enlazando, por ejemplo, lo que ha dicho Ignacio, esa parte literaria, pues por ejemplo, llama la atención que Marías, que evidentemente pues, era un gran lector de novelas y conocedor de literatura, nunca escribió una novela. Llama la atención. Alguien como Marías, que no es como otros, digamos, otros filósofos, otros pensadores, que han dejado renegado, es una versión más dura, digamos, nunca ha escrito una novela. Y ya que ha salido, por ejemplo, se ha citado a Gustavo Bueno, pues que Bueno tampoco, otra línea, pero tampoco la ha escrito, o la que escribió la destruyó, aquella famosa sobre el Papa Nero. El Papa Nero que hacía sacrificios humanos, sí, para los del Vaticano. Sí. Bueno, pues eso como curiosidad. Después hablabas, por Bueno, ejemplo, ahora hay un Papa argentino y bueno, ya vendrá el negro, ¿no? argentino y futbolero. Y hablabas de las humanidades, ¿no? María de las humanidades. Pues, claro, fue un premio, por ejemplo, el premio Príncipe del 96, premio de comunicación y humanidades, ¿no? Que todavía había antes el discurso que se puede ver en YouTube, y es curioso, mañana que va a ser en fin, cómo se va a proclamar Felipe VI, muchas gracias, por ejemplo, el realizador
porque está hablando Marías de las humanidades y demás, el realizador enfoca la cara de Felipe, del príncipe Felipe, y entonces está hablando Marías de que la cuestión no es qué es el hombre, sino quién soy yo y qué va a ser de mí. Y entonces el realizador justamente en ese momento está enfocado a Felipe, que es curioso, tiene un torno ahora simpático, ¿no? ¿Quién soy yo y qué va a ser de mí? Pero eso, entonces ahí hace la defensa, digamos, de las humanidades, de las lenguas clásicas, de la historia, la filosofía y demás, ¿no? Y después, esa última, otro apunte más de la vinculación de Marías y la literatura, que él, por ejemplo, propuso como premio Nobel de literatura a Thornton Wilder, Los Idos de Marzo y demás, y eso, ese papel y por ejemplo, que escribía bien, pues eso, que has hecho mención, eso, escribir bien, y los que pretendiamente escriben, digamos, de un modo farragoso, ¿no? Para, pues, en fin, para dar ese prestigio, para que hagan ese esfuerzo, ¿no? de ir al contenido, ¿no? Y no pararse en la forma, digamos, ¿no? Porque no saben escribir mejor. Bueno, el Montaigne, ¿no? Quien piensa mal escribe mal. Bueno, por eso, que Ortega, eso que decía Ortega, que la cortesía es la claridad, es la cortesía del filósofo. Marías en sentido formalista, que dice que sí, que se lee muy bien. O sea, se pueden coger los libros de Marías de hoy y, vamos, se leen estupendamente. Entonces, el centenario, por ejemplo, de Marías. Eso, desde aquí, desde Oviedo, desde la Asociación Nacional Materialista, se hace, pues eso, el recuerdo, ¿no? A 100 años del nacimiento de Marías. A poco que he leído un poco estos días el periódico, ha salido, que no es cuestión aquí de hacer un resumen, porque en fin, se nos sería breve tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, esta misma mañana, la revista Cuenta y Razón, que fundó Marías en el 81, pues el número de este mes de junio se dedica integralmente a Marías y se ha presentado esta misma mañana en Madrid, y ya las versiones digitales en los periódicos ya hacen mención, pues que ha sido Ana Botella, ha intervenido, el presidente de la comunidad, José González, ha estado Leo Carpintero, que es uno de los hijos de Carpintero, es uno de los mariasiólogos o mariasianos, ¿cómo se llama? De los discípulos Marías más importantes, que suelen intervenir siempre, tiene ese carácter de cualquier sitio. Por ejemplo, se acaba de traducir ahora al árabe una de las obras de Julián Marías más importantes, y que yo he estudiado, por ejemplo, ese aspecto de filosofía política que dice Tomás, ¿no? La idea de España, Julián Marías, que es el España Inteligible, una obra del año 85, se va a cumplir 30 años, y aunque ya se había reeditado, Alianza Editorial lo vuelve a reeditar en español, y se ha traducido al árabe hace 3-4 meses, se traducido al árabe. Y ahora, gracias a YouTube, y por ejemplo este acto se graba, un acto modesto aquí en España de Oviedo, pero se graba y cualquiera lo puede ver. En fin. Pues eso se ha grabado también, y hemos podido ver ese acto en el que estaba Carpintero, y eso que se ha traducido al árabe. Una cosa, por ejemplo, los que estaban, el traductor y estaba el embajador de Egipto ahí presente en la mesa, ellos lo veían como España Inteligible, la obra del 85, que no es una obra histórica, es una obra, digamos, de filosofía de la historia y filosofía política también, claro. Ellos lo veían, la utilidad que le ven es en el contexto de la llamada primavera árabe. Entonces bien, que esa especie de transición que en España se hizo, pues hicimos 30 y pico años, pues ellos ven que les puede servir, bueno, también ha traducido, que decir, el traductor de la obra de Marías ha traducido una obra sobre ciudadanía de la Cortina, dos puntos de vista, pero lo ven en ese contexto pero claro, si esa transición, o ellos hablan de democracia, que sería muy discutible, que no podemos hacerlo aquí, claro, si los hermanos musulmanes o lo que viene, pues también, ¿no? Pero lo marcaban, la importancia de esa obra de María sería eso, ¿no? Homenajes, como decimos, en prensa, por ejemplo, mañana en la Biblioteca Nacional le realizan otro homenaje, que estará, pues eso, un hijo de María, es el músico Álvaro, que tocarán después una parte, estará Carpintero, y que se transmitirá en directo también por YouTube. Pues uno el hijo más famoso de Marías, tiene 4, uno le murió de pequeño, Julianín, pues uno de los más famosos es Javier Marías, el novelista, y también enlazamos con la parte de Ignacio, y Javier Marías ha salido en sus declaraciones, bueno, en el artículo del semanal, del País Semanal el domingo pasado, bueno, por aquí está igual, en la que él dice que no quería participar un poco, eso, qué función tienen los centenarios, ¿no?, en general. Y como, pues por ejemplo, pues eso, el centenario por ejemplo, pone el caso de Lorca y de otro ponía. Si el Carmen se ha muerto hace 60, 70 años, pues queda pues, una cosa lejana, y bueno,
Pero en el caso de su padre, que murió en diciembre de 2005, ¿no? 2 meses después del cincuentenario de la muerte de Ortega, por ejemplo. Pues como eso, hace 8 años y medio que murió, que él lo ve como si hubiese muerto ayer, y que, bueno, acaba el artículo diciendo que, aparte de las razones que dan, que dicen congruencias, que no ven muy bien cómo esa España que le maltrató, digamos, en el franquismo, y ahora hablaremos de ello también, porque él utiliza la expresión, bueno, utiliza Vasallo en su artículo también, del Mundo, muerte civil, ¿no? Ahora hablaremos de ello, un poco. Pero como tanto el franquismo, que fue denostado, ¿no? Supuestamente, bueno, la idea del siglo interior, que sale continuamente y más. Mal visto. Después, digamos, en transición y la democracia, pues lo mismo, ha sido denostado y más, ¿no? Digamos, como ha sido denostado por la derecha y por la izquierda, ¿no? Entonces dice que toda esa gente que en vida le trató mal a Marías, que ahora él, que se le rinden pues toda serie de homenajes, que se niega a participar, ¿no? Y acaba el artículo diciendo, bueno, aparte de todo esto me pone muy triste, ¿no? Bueno, pues eso ha salido, bueno, multitud de periódicos, otros, por ejemplo, una entrevista que es de ayer de ABC, de hoy, aparece como hoy, de Francesco de Negris, un profesor de Madrid y discípulo de él, que ahí es donde se ve ya ejercitado, pues eso, las distintas filosofías, y es una general ha hecho que en España sí ha habido filosofía, claro. Ha habido, eso, filosofías, hay muchas filosofías, ¿no? Y entonces, de Negris, en esta entrevista, que se puede consultar por internet, nos vamos a tener, pues se ve, pues sí, asumiendo postulados de la filosofía de María, claro. Esta entrevista, digamos, es, desde cierta visión, desde cierta perspectiva, es metafísica, es pura metafísica, conceptos, bueno, hablando, bueno, a la persona, en la antropología de María, ¿no? El hombre como persona amorosa y demás, pero es una cosa que choca mucho, que es muy un ejemplo de lo que es metafísica, es la entrevista Negris, ¿no? En la Gaceta, por ejemplo, también se hace mención, en El Mundo, en El País Juan Cruz, hoy, charló con los 4 hijos de María. Con los 3. Bueno, los 4 hijos. Javier, Álvaro, Miguel y... Bueno, yo conozco a San Miguel. Sí, bueno. Yo sí lo conozco. Hombre, María es eso, una faceta de crítico de cine y demás. Bueno, nada, que se hace un montón de... Por ejemplo, en El Mundo, en la tribuna de filosofía, pues se hace referencia a lo que nos vamos a hablar después, que es el aspecto que él reivindica de Marías como una figura olvidada de la transición, y lo vincula a 3 acontecimientos. Y en este trimestre se cumple el centenario de la muerte del nacimiento de Marías, la muerte de Adolfo Suárez, que ya, pues, ya ha retirado pues, una década, y la abdicación del rey, mañana, ¿no? Y cómo pues ese, bueno, no triunvirato, pero esa relación que tuvo de amistad y en fin, intelectual entre Marías, el rey, Suárez, esa época de la transición, pues sus cosas buenas y malas, pues como él eso lo vincula, ¿no? El comercio, por ejemplo, pues también hace relación a Rubén Ismedes, de hoy mismo. El ABC Cultural del sábado pasado, que escribía Marías, el ABC, pues también, el Mundo de ayer, ¿no? Eso, Alfonso Vasallo, el intelectual en la sombra. Y con esto ya enlazamos, porque Vasallo utiliza la expresión muerte civil. Claro, hablar de muerte civil en el caso de Marías, Marías efectivamente, pues, eso, nace en el 14, en Valladolid se ha celebrado también conferencias y demás. A los 5 años se va a Madrid, y digamos, él entra en la Facultad de Filosofía y Letras en el año 31, ¿no? Y coincide que son esos 5 años, 31 36 años de la República, donde pues sí conoce a Ortega, Zubiri, a toda esta gente, ¿vale? Y acaba la guerra. Entonces él, que está, digamos, pues sí, en contra, digamos, de la guerra en general, aunque siempre dice que la mayor parte de culpa, claro, se la da al bando sublevado, pero él colabora, digamos, está en el bando republicano como soldado de tierra, como traductor en el ejército de tierra. Bueno, pues después de la guerra, por una denuncia, no una delación, una denuncia falsa de Carlos Alonso del Real, estando en la facultad, un famoso crucero, en el año 33, crucero universitario por el Mediterráneo, ¿no? En el que sale un 15 de junio y a los 2 días Marías cumple los 18 años, ¿no? Pues este Carlos Alonso del Real, el libro este, digo, se cumple 80 años ahora, de enfermería y demás, ¿no? Pues le delata, le acusa de colaborar en revistas soviéticas y demás. Bueno, se está 2 meses y medio en la cárcel
y una vez que sale, bueno, poco tiempo sale, iba a defender su tesis sobre el padre Guthrie, que se publicaba enseguida, y dirigida por Zubiri. ¿Qué sucede? Pues aquello fue un escándalo total, porque una vez que se presenta la tesis, que ya se va a leer y defender, pues la tesis, como era entonces el caso de él, lo cuentan las memorias, en otro lado, pues había dos opciones, que si aprobado sí, o sobresaliente, digamos, por un lado, digamos. Entonces no había opción a suspender, no es que el trámite burocrático llegaba a ese punto, ¿no? Pues por cuestiones, a pesar de que Zubiri no podía estar presente ese día en el tribunal, pero le había asegurado que saldría adelante, que no había problema, nada, pues se suspende. Y de hecho, tenemos por aquí, para leer, como curiosidad, por la tesis de él, más solo tengo una parte, pero bueno, dice, en el tribunal estaba el padre Barrado Viejo, y el Autría, García de Aoz, bueno. Dice, nada académico tuvo aquello, el tribunal parecía más bien el de una checa, que eso lo rescata, en la prensa se rescata ese fragmento estos días. Dice, salvo Morente desplegaron una insólita agresividad contra la tesis, y todavía más, contra el padre Guthrie. En un momento Yela gritó, lo odio, lo odio. Y Morente respondió calmosamente, ¿a qué no odia usted, señor Riel, el doctorando? Al padre Guthrie, contestó. Bueno, reunió el tribunal para deliberar, declararon que la tesis debería ser suspendida. Aquello, pues por ejemplo, una obra de este Cesario, que cita Gracia habitualmente, ¿cómo se llama? Cesario Rodríguez, ¿no? García Loredo. Hombre, Cesario. En la obra del 61, el esfuerzo medieval del gratuismo contra la obra del gigante Inés Pelayo, pues cuenta, en otras versiones, como María, digamos, habría traducido, ¿no? No del latín la Suma Teológica de Santo Tomás, sino una versión francesa, ¿no? Y entonces ahí la cosa sería que, en vez de traducir en francés conversants, ¿no? Como se comienzan los principiantes, habría traducido por conversants, comerciantes, ¿no? Y que podría ser una cosa. Bueno, aquí fue un escándalo, evidentemente el motivo político era obvio también, y entonces María sí, es verdad, se le cerraba, digamos, se le vetaba el camino universitario, ¿no? De la docencia universitaria. Él, ¿qué pasó? Escribió el libro, su primer libro en solitario, aunque aquí ya participa, había salido un diario en la revista Occidente, pues salió el libro, y en el 41 publica, en diciembre del 40 fichado, compró Zubiri, la historia de filosofía, la famosa historia de filosofía, que ya iban hace tiempo 41 ediciones, fue muy famosa, fue eso, un bestseller. Entonces, que era, digamos, a través de los apuntes de clase de la facultad, pero bueno, los relaboró y demás. Pues eso, esa historia de filosofía como ejemplo, es su libro más famoso, claro, aunque eso, España Inteligible, últimamente, con esta serie también va cogiendo antropología metafísica, citografía en los 70, y que Marías, por ejemplo, está muy orgulloso, digamos, era su libro, dice que el que más, bueno, junto con el Ortega, en dos partes, ¿no? Bueno, pues ese éxito de la historia de filosofía que se leía y se vendía es un indicador para indicar que no había tal muerte civil como tal. Cuando vuelve Ortega vuelve en el 45, de Lisboa, fundan en el 48, y por ejemplo en el discurso al recoger el premio de Comunicación y Humanidades que hacíamos mención antes, pues él citaba siempre, cita en un montón de escritos muy orgulloso también, pues como figuraba en el rótulo que era su Instituto de Humanidades fundado por don José Ortega Gasset y Miguel María, ¿no? Que no tienen nada que perder. Bueno, pues funda en el 48 el Instituto de Humanidades, en el 51 vuelve a escribir en prensa, de verdad, dice, bueno, claro, desde el 39 al 51 son 12 años que no se le permite escribir, ¿no? Pues en el 64 ingresa en la Real Academia, que por ahí también se hace mención que se dice, bueno, que a Franco no le parece nada bien, pero bueno, no tenemos manos hasta ahí, hasta la Real Academia no tenemos manos. Bueno, Franco no sabía quién. Pues todas estas cosas dan ¿qué papel jugó Marías en el franquismo? Es decir, ese outsider, ese carácter un poco independiente, ¿no? El liberal, ¿qué pasa? El liberal, pues el concepto liberal, pues como todos esos conceptos, que es decir, como el concepto de, cuando se habla de eso, de ateísmo, liberalismo, materialismo, lo que sea, bueno, entre paréntesis, hay que decir que Marías siempre le decía que el ismo, el movimiento, el ismo, el ismo holista, que a él le recordaba siempre a su fijo itis, ¿no? Inflamación, algo de irritación, de exagerar, ¿no? Entonces decía, claro, soy español, pero no españolista, por ejemplo, ¿no? Pues eso, ¿qué papel jugó Marías? El papel de los intelectuales, por ejemplo.
acaba de... bueno, no sé aquí cuestión porque si no nos perdemos, pero acaba de salir un libro, por ejemplo, ahora, últimamente, en los últimos meses, un montón de libros sobre intelectuales. En un libro reciente, de Martín Puerta, que es un libro sobre Unamuno, de Ortega, pues habla sobre los intelectuales en el franquismo, los intelectuales en el franquismo, y dedica los 2 anexos que pone, uno de ellos son 2 artículos de Marías, y uno de ellos es un artículo de Marías, precisamente, cuando se habla del páramo cultural del franquismo. El propio Javier Marías, hijo Marías, sus declaraciones, pues cae en ello cuando el padre precisamente hizo la crítica en muchos sitios, pero a pesar de haber sufrido pues eso, cierto perseguimiento, cierto ostracismo, que eso, hay que matizar mucho. Pues el propio Marías en un artículo, más muy famoso, que es La vegetación del páramo, donde él citaba un título, bueno, que no tenemos, además sería detenernos en eso muy prolijo. Pues citaba un montón de obras literarias, filosóficas, históricas, científicas, que daban fe que el franquismo, hacía la crítica, digamos, del mito del franquismo, que el franquismo, para empezar, pues claro, que no fueron 40 años, igual que la Edad Media, ¿no? 2000 años, pues que no fueron 40 años de oscuridad, de tinieblas y demás, sino que hay que distinguir etapas y que en esos, desde acababa la Guerra Civil prácticamente, pues que hubo un florecimiento pues, de todo tipo, y que se hacían cosas en revistas y... Entonces, eso ya había surgido en pues, artículos posteriores, de los años 70, pero ya en los años 50, en el 52, pues respondiendo a un artículo de un profesor americano, Mead, que él pues, ya respondía, decía, bueno, no queremos que dé la imagen, esa imagen exterior de España, que la dé el americano, sin saber realmente qué se puede hacer, ¿no? De segunda mano, digamos, y bien. Es un aspecto. Otro aspecto, María siempre decía, el aspecto político en un sentido amplio, digamos, todas estas cosas se reducen, bueno, se ve en su obra, la condición primaria, digamos, es la condición personal, ¿no? El ámbito, digamos, familiar, ¿no? Entonces, en ese sentido, no podemos dejar aquí de mencionar que no parezca una cuestión esto, pues, secundaria, sino el propio Matías fue muy importante, los hijos lo recogen estos días, en las conversaciones con Juan Cruz, por ejemplo, cómo le marcó, digamos, bueno, como a todo el mundo, varias muertes, ¿no? Por ejemplo, a Ortega en su día, Besteiro, como estuvo en la cárcel, como que, su hijo Julianín, su hermano, ¿no? Pero su mujer, ¿no? Como murió su mujer, Lolita, Dolores Franco, que Dolores Franco, pues, eso decía, bueno, yo un poco, en fin, pedantemente o no, modestamente decía, yo solo escribo libros, mi mujer hace hijos, ¿no? Y además hizo buenos trabajos. No, vamos a ver, el libro de... La antología sobre España. Claro, España como preocupación. Como preocupación, es un libro espléndido. El título original era eso, España como preocupación. Entonces cuenta Marías en el epílogo a la obra de la reedición del año 81, me parece. Siempre claro, porque es que el libro, en la primera edición, salió como España en la literatura, no sé cómo un título, cambiaron el título. Y entonces en el epílogo cuenta Marías como el título original, los censores de la época no vieron bien cómo las palabras España, preocupación, Dolores, Franco, cómo todo se ve, entonces cambiaron el título. Bueno, pero sí, y otros trabajos, aunque pocos porque enseguida pues, se los fue dejando por otros asuntos. Pero entonces, como la muerte de Lolita, tan querida para él, le sumió una depresión, le llevó a replantearse sus convicciones, digamos, cristianas y católicas, que es una marca de María desde joven. Ya desde en el crucero universitario, por ejemplo, famoso, ahí está el libro, pues cuando escribe, cuando estuve en el Santo Sepulcro, recapitulé mis 19 años en recién cumplidos, es una plegaria. Dios mío, dame una vida intensa llena de sentido cristiano. No se me ocurre pedir otra cosa. Es un libro que marca toda la trayectoria vital de Marías y es otro tema a discutir, no aquí, claro, pero cómo compatibilizó el orteguismo, ¿no? De su maestro con ese carácter católico, ¿no? Bueno, pues como veía también realmente Ortega a él, ¿no? Pues hay quien hay indicadores o quien sostiene pues, que no lo veía como los ojos, pero eso, ese carácter cristiano que une todo el pensamiento de María. Y cómo se llega a replantear eso, llega a pensar incluso en suicidio, en el sentido de poder unirse a su esposa. Entonces, en las memorias, por ejemplo, lo cuento en un fragmento, en unas líneas rápidamente, de la muerte de ella. Está en un cáncer de pulmón, de páncreas. Dice, la tenía cogida de la mano, nos estábamos mirando y hablando cuando murió. Fue una muerte humana, personal, conmigo, cerca de las personas queridas. Para mí fue el fin. No por desgracia el fin de mi vida, como hubiera deseado,
Cuenta, por ejemplo, Miguel Marías, que era de los que la animaba, es 76, y es, pues, son años de transición, 77, 78. La llamada al rey, dice que la animó mucho también cuando fue. Fue para mí, en fin, no por desgracia fue mi vida como quisiera, sino el de todo lo que tenía sentido. Tuve la impresión irracional de que mi vida iba a terminar pronto, de que se trataba de un breve periodo de liquidación, que había de soportar y llevar con impaciencia. No me sostenía más que la profunda fe en la resurrección. Había perdido el sueño casi totalmente. Desde entonces he dormido muy mal. Me pasaba horas hundido en un sillón, regalando nuestros libros. Por ejemplo, una foto, hay muchas fotos, pero bueno, hay varias fotos famosas, hay una muy famosa, que está Marías, en su despacho están libros por todos lados, que ha salido en prensa estos días, libros tirados, papilados por todas maneras. Pero además, en una situación sin riberas. Sentí angustias muy hondas, pero pude conservar la fe, ¿no? Ese aspecto vital que no podemos aquí dejar de, unas pinceladas, dejar de mencionar, ¿no? Claro, Matías siempre, fue un defensor, digamos, de España, que eso a algunos no le encajan. Por ejemplo, eso, algunos me decían, bueno, es un conservador, ¿no? Entienden ya, pues eso, cierta tradición, ¿no? Que defender a España, por ejemplo, pues en fin, es una cosa casi de derecha, digamos así, ¿no? Pues eso, en el ensayo de la Constitución, varios artículos, pero un artículo primero que era Nación y Nacionalidades, él se mostró muy crítico, primero, que se incluyeran, digamos, nacionalidades, el término nacionalidades, para prestigiar más a ciertas partes de España. Él, por ejemplo, que había ya desde el año 55, en un libro que es La estructura social, pues incluye un apartado, y muchos artículos otros, pero bueno, un apartado que es nación, o sea, regiones, naciones, Europa, ¿no? Entonces su visión de las regiones, después, una década después, serán muy famosos sus libros, que eran una serie de artículos y pues se convirtieron en libros, cosa que hacía Marías, el reunir los artículos en volúmenes, ¿no? En libros. Por ejemplo, en fin, a día de hoy, por ejemplo, que Marías escribía en ABC, en La Vanguardia, El País, pues en internet se puede buscar, está todo gratis y accesible. Pero, por ejemplo, eso, gente que no maneja esos términos, como Ignacio, por ejemplo, pues el que está reunido en volúmenes en libros, pues es mucho más fácil, ¿no? Es una buena idea. Aparte de darle otra dimensión, claro. Eso, Marías, en el año 55 hace la estructura social, Nación de las Regiones Europa. Año 66 ya escribe sobre Andalucía y consideración de Cataluña, ¿no? Todo esto en un contexto también, que no es cuestión tampoco de explicar aquí ahora, pero bueno, en el contexto de la Guerra Fría, en que, en fin, había el famoso Congreso de Libertad de la Cultura y los cuadernos del Congreso, en los que se iba ya para, digamos, criticar, intentar hacer mella el franquismo, pues se iba introduciendo, y la idea de España, ¿no? España única y demás, se iban introduciendo, pues eso, componentes regionales, exaltando componentes regionales, nacionales. Entonces Marías, digamos, pues sí, consideraba que cada parte, por ejemplo Cataluña, Andalucía, como hemos visto, tiene su personalidad propia y demás, pero siempre la referencia era España. Las referencias estaban insertadas en España, si no perdían sentido. Bueno, pues eso, entonces en las años de transición vio que el introducir el término nacionalidades referido a ciertas partes, ¿no? de España, en detrimento de otras, lo que suponía, digamos, un ejemplo de desigualdad total, por ejemplo, pues que se metiera el término nacionalidades ya, ¿no? Y que no aparecía el término nación referido a España. Claro, toda nación posee muchos tipos de nación también. Cuando hablamos de nación se referimos a nación política, ¿no? Nación, pues, bueno, en otro sentido, nación histórica, nación étnico-cultural, ¿no? Entonces, esas dos. La primera, en el artículo 2, se introdujo, pero se dejó al otro. Y también es el tema de autonomía, ¿no? La verdad siempre eso de las regiones, son las regiones. Se introdujo el término de su comunidad autónoma, ¿no? Autonomía. Y digamos, de alguna manera, él, pues eso, bueno, se queda juicio de victoria, más que no podemos explayarnos y discutirlo, pero colaboró pues a que lo vio, yo digo, dice, bueno, aquí no tengo que los textos, pero bueno, dice, ese es el mayor cáncer que puede haber, dice, por aquí pueden venir los mayores peligros si no se ataja, ¿no? Y haciendo, por ejemplo, citando una frase que me gustaba mucho, que decía, no se puede intentar contentar a quien no se va a contentar, ¿no? Empiezas dándole la mano y te cogen el brazo. Y al pie y te destrozan, pues así ha sido. Entonces, eso por ahí. Por citar algún
bueno, por defenderos algún asunto más de Marías, bueno, la guerra civil, Elio Carpentero, precisamente, en los artículos que publicó en ABC, el último mes de la guerra, en marzo del 39, Besteiro, él siempre dice, ese es lo que más orgulloso me siento de haber hecho en la vida, que es en ese último mes de la guerra, el Consejo Nacional de Defensa, y el Besteiro, para, digamos, ya, estaba la guerra, digamos, perdida, pues perdida, y todos los enfrentamientos entre distintas izquierdas que había en Mali, pues para acabar pronto, ¿no? Entonces, él, con autorización de Besteiro, claro, escribía, bueno, por radio, y escribía unos, en fin, unos escritos para disuadir o intentar calmar, templar los ánimos en el ABC, ¿no? ABC de Madrid. Y entonces esos artículos, son 3 artículos, uno que se duda de la autoría de él, ¿no? Los recuperó Elio Carpentero hace 2008, sí. Y él dice, el haber estado un hombre que no había un hombre íntegro, alguna vez hemos comparado también, como vidas paralelas a la par, el caso de Carrillo. Carrillo nace en el 15, un año después de María, ¿no? Y los dos, con una juventud, una precocidad, digamos, estimable, pues tanto María, que pasa esos años de la República en la facultad, Carrillo, digamos, ya está metido en política, la proclamación de la República está, pues, bueno, como Fernando Concordia, digamos, en las Cortes, y cómo eso llega, esa comparación entre Carrillo, que está con la versión, digamos, revolucionaria del PSOE, de Carlos Caballero, desde el 34, cómo lleva su juventud, a Marías, por otro lado, que es el PSOE, digamos, pero moderado, sería Besteiro, pero sin que eso signifique, porque no era, claro, que bueno, en ese sentido se pueden tener también unas acepciones de liberal. Marías no era ningún sectario, en ese sentido. Pero sí es verdad que, claro, no era un sectario, pero tenía sus posiciones, por ejemplo, eso, en el contexto de la Guerra Fría, sí, digamos, era anticomunista, ¿no? Entendía que era una cierta visión del mundo, de la realidad, y una, en fin, componente político, y entonces él estaba en el lado, digamos, donde él entendía que estaban la libertad o las libertades, ¿no? Individuales y sociales, que era el bloque capitalista, y al alza, digamos, de Estados Unidos. Y ahí metían esa visión de él, que era España, las regiones, España, inserta a su vez en Europa, y con Estados Unidos también a Occidente, ¿no? Y también, por supuesto, una de las cosas de Marías era la versión de Hispanoamérica. Hispanoamérica o Iberoamérica, pero nunca Latinoamérica. Él dice, la expresión Latinoamérica fue inventada en Francia, como sabido, hace algo más de un siglo, ¿no? Mediados del siglo XIX, para justificar la intervención de México apoyada por Napoleón III. Los mexicanos, con Juárez Cabeza, rechazaron la intervención, pero se quedaron con el nombre, adoptado después por muchos hispanoamericanos. Cuando alguien, y pone este ejemplo siempre, cuando alguien usa ese nombre suele preguntarle, ¿se refiere usted a Quebec? Esta pregunta siempre es desconcierta, porque a nadie se le pasa por la cabeza llamar América Latina a esa porción del continente cuya lengua es el francés y que mantiene fuertes vínculos con la cultura francesa. Pero ¿qué sucede? Que lo que caló realmente ha sido Latinoamérica, y música latina, y lo latino, y este cosa, ¿no? Pues eso. Y pues eso, y nada, el cine, por ejemplo, simplemente decir, ya no sé la hora, ¿no? Simplemente decir que están reunidos en 2 volúmenes del año 70, visto y no visto, que era la de la vanguardia, y en el año 93 un libro recopilado por Barahona, que era la antropología, el cine de Julián María. Bueno, pues muchas gracias. Damos fin a esta mesa. A propósito de esto que dices de Latinoamérica, el propio Octavio Paz rechaza esa terminología que dice que cuando él la emplea refiriéndose a Guayana y a Brasil. Eso es. O sea, damos fin a esta mesa y sentimos no tener un poco de tiempo para algo de debate o de coloquio. Lo sentimos. Buenas tardes y gracias por su asistencia.